Hola amigos y amigas. Bienvenidos a Ecos de la República. Soy Eliezer Abreu, un apasionado por la historia, y en especial, por la historia de Venezuela. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que nace con una intención muy clara: acercarnos a nuestro pasado, para comprender mejor nuestro presente. Este proyecto está dedicado, sobre todo, a esa juventud venezolana que hoy está regada por el mundo, que quizás ha perdido el vínculo con sus raíces, pero que aún lleva a Venezuela en el corazón. Aquí recorreremos, periodo por periodo, presidente por presidente, descubriendo las personalidades más relevantes de cada época, la sociedad, la economía, la cultura, la geografía, y muchos datos curiosos y reveladores que nos ayudarán a entender cómo se fue formando la nación que somos. Porque, aunque a veces lo que vivimos hoy parezca inverosímil, todo tiene una historia. La historia no se repite, se revive. Bienvenidos al pasado de Venezuela. En este podcast nos enfocaremos en recorrer, con profundidad y claridad, cada periodo presidencial de Venezuela. Ahora nos tomamos unos segundos para pedirte que nos sigas. Le dé a me gusta y activar la campana, para así no perderte uno solo de los capítulos. Estaremos en todas las aplicaciones de podcast disponibles, así como YouTube. Estaremos sacando capítulos cada lunes y pronto una segunda entrega. Espero les agrade, y si tienes alguna duda o comentario, la caja, te espero allí. Cada presidencia está marcada por eventos, decisiones y transformaciones que merecen ser contadas. En cada episodio haremos una breve biografía del mandatario, conoceremos las circunstancias que lo llevaron al poder, el contexto social en el que gobernó y sus políticas más relevantes. Aunque cada capítulo tendrá una duración aproximada de 1 hora, hay periodos tan ricos en historia, que será necesario dividirlos en varias entregas. Pero no solo hablaremos de política. Este será también un espacio para explorar cómo vivía el venezolano común, su economía, su cultura, su entorno, sus creencias y sus costumbres. Porque entender el pasado no es solo recordar a los grandes nombres, sino también descubrir cómo se formaron nuestras ideas, nuestros hábitos y nuestra identidad como pueblo. Así que prepárate para un viaje al pasado, donde cada presidente será la puerta de entrada a un capítulo fascinante de nuestra historia. Y ahora, sin estornudar, abrimos el arcón del tiempo, para sacar a la luz los recuerdos de una república que nacía. Pero antes de hablar de cada periodo presidencial, hay algo fundamental que debemos entender. ¿Qué fue lo que nos llevó a convertirnos en republicanos? ¿Quiénes lo hicieron posible? ¿Y cómo llegamos hasta allí? En nuestra historia no usamos mucho el término padres fundadores, como hacen en otras naciones, pero los tuvimos. Aunque es común atribuirle todo a Bolívar, y sin duda su impulso fue determinante, no fue el único artífice del nacimiento de la República. Detrás de la figura del Libertador, hay una constelación de hombres y mujeres que también dieron forma al país. Tras la independencia de España, nos unimos en un proyecto ambicioso, la Gran Colombia, que duró desde 1819 hasta 1830. Bajo la presidencia de Simón Bolívar, esta república federal abarcó los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Fue concebida como una gran unión para consolidar la libertad recién alcanzada, y protegernos frente a amenazas externas. Poco antes de su disolución, la Gran Colombia tenía una población estimada de entre 2.5 y 2.6 millones de habitantes. Según el censo de 1825, esa población estaba compuesta por aproximadamente 100.000 esclavos, más de 200.000 indígenas independientes, y el resto de la población, criollos, mestizos, mulatos y zambos, de quienes hablaremos con más detalle en los próximos episodios. Este es el escenario en el que nace Venezuela como república. Este es el suelo donde crecerán nuestras primeras instituciones, conflictos y costumbres. La idea de la Gran Colombia comenzó a gestarse en pleno conflicto por la independencia. Tras las decisivas victorias en el Pantano de Vargas y Boyacá en 1819, se estableció formalmente la República de Colombia en el Congreso de Angostura, el 17 de diciembre de ese mismo año. Se definió como una república centralizada, dividida en 3 grandes departamentos. Cundinamarca, correspondiente a la actual Colombia. Venezuela, con capital en Caracas. Ecuador, que comprendía Quito y Guayaquil. A la cabeza, Simón Bolívar como presidente, y Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Sé que es una de las biografías más estudiadas de la historia, por su trascendencia y relevancia. Hoy trataremos de dar un paseo por su vida dando los datos más relevantes. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Nació en una tierra de cacao, oro y montañas.
El 24 de julio de 1783, en una Caracas aún bajo dominio español, llegó al mundo Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Sí, ese nombre largo que muchos olvidan, pero que cargaba desde su cuna el peso de una élite criolla destinada a mandar. Pero Bolívar no solo mandó. Bolívar reimaginó América. Quedó huérfano muy joven. Su madre murió cuando él tenía apenas 9 años, y su padre, mucho antes. Fue un niño inquieto, mimado por algunos, ignorado por otros. Lo criaron esclavos, tutores, y un maestro inolvidable, Simón Rodríguez, un hombre que lo marcaría con ideas de libertad, igualdad y rebelión. En Europa, donde fue enviado a educarse, no solo aprendió a leer a los ilustrados franceses. Allí también vio con sus propios ojos cómo Napoleón Bonaparte se coronaba emperador. Y aunque Bolívar admiró su genio, juró que en su América no habría tronos. En el Monte Sacro, en Roma, hizo un juramento que definiría su vida: no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Así regresó a América, y comenzó la guerra por la independencia. Una guerra larga, sangrienta, llena de derrotas, exilios, traiciones y triunfos que parecían imposibles. Desde los llanos ardientes de Apure hasta las cumbres heladas de los Andes, Bolívar no solo venció ejércitos. Unió voluntades, despertó pasiones, y encendió la idea de una América libre, grande y unida. Fue el arquitecto de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero también fue su mayor mártir. Fundó repúblicas, firmó constituciones, y se enfrentó a enemigos dentro y fuera. Al final, fue traicionado por muchos, incomprendido por otros, y se fue del poder sin riquezas, sin ejército, sin familia, sin gloria. Murió en 1830, en Santa Marta, Colombia, solo, enfermo y triste. Sus últimas palabras fueron casi un lamento. He arado en el mar. Pero lo que él sembró no se perdió. Simón Bolívar no fue solo un libertador. Fue una fuerza histórica, una idea viva, un símbolo de lucha que todavía inspira revoluciones, debates, calles, estatuas, y también este podcast. Porque conocer a Bolívar no es aprender nombres de batallas. Es entender de dónde venimos, qué soñamos, y por qué, a veces, nos duele tanto nuestra propia historia. Pero él no estuvo solo en las cumbres del poder. Lo acompañó Francisco José de Paula Santander y Omaña. Cuando se habla de libertadores, todos miran hacia Bolívar. Pero toda luz necesita una sombra, y todo ideal necesita leyes que lo sostengan. Hoy hablaremos de Francisco José de Paula Santander y Omaña, el hombre al que la historia conocería como el hombre de las leyes. Nació el 2 de abril de 1792 en Cúcuta, en la entonces Nueva Granada, hoy Colombia. No venía de una familia aristocrática como Bolívar. Su padre era un comerciante respetado, y su madre, de una familia de origen noble, aunque empobrecida. Desde joven mostró un talento singular, la disciplina intelectual. Estudió leyes, pero el destino tenía otros planes: la guerra por la independencia. A los 18 años ya empuñaba armas contra el dominio español. Fue prisionero, fue herido, pero también fue ascendido. Y aunque no tuvo el carisma arrollador de Bolívar, tenía algo que el libertador necesitaba: orden, método y cabeza fría. Mientras Bolívar guerreaba en el sur, Santander organizaba gobiernos provisionales, reglamentos fiscales, decretos y tribunales. Fue vicepresidente de la Gran Colombia entre 1821 y 1827, y muchas veces, cuando Bolívar estaba ausente, fue el presidente en funciones. El que gobernaba. El que escribía leyes. El que abría escuelas. El que construía república. No desde la espada, sino desde el papel y la pluma. Pero esa visión legalista y civil chocaría de frente con la visión autoritaria de Bolívar. Ambos querían una América libre, sí, pero no la misma república. Cuando Bolívar asumió poderes dictatoriales en 1828, Santander fue acusado de conspirar contra su vida, tras el atentado de septiembre, y fue exiliado. Pero no estaba acabado. Cuando la Gran Colombia se disuelve, y Bolívar muere en 1830. Santander regresa, y en 1832 es elegido presidente de la Nueva Granada. Desde allí impulsó el liberalismo, el comercio libre, la educación pública y el respeto a la ley. Era el hombre de los códigos, no de las proclamas. Un reformador incansable, aunque criticado por su rigidez y su poca empatía popular. Murió en 1840, a los 48 años. Y aunque el tiempo ha sido más generoso con Bolívar que con Santander, es innegable que su papel fue fundamental para sostener los ideales republicanos en medio del caos. Volviendo acá. Francisco de Paula Santander fue el equilibrio en medio de la pasión. La ley frente al ímpetu. El papel que contenía el fuego. Y en cada democracia moderna que aún cree en las instituciones, sigue viva una parte de su legado.
Estas diferencias ideológicas se fueron agudizando, hasta que en 1828, tras un fallido intento de asesinato contra Bolívar, Santander fue acusado de estar implicado y exiliado del país. Pese a eso, regresaría años más tarde, ya con la Gran Colombia disuelta, para convertirse en presidente de la Nueva Granada en 1832. En cuanto al marco legal, la Constitución de Cúcuta de 1821 definió la estructura del nuevo Estado. Estableció un gobierno central con división territorial en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Un intento de orden para un territorio inmenso y heterogéneo. Pero las tensiones no tardaron en aparecer. Las diferencias económicas entre las regiones eran notorias. Venezuela, con su riqueza agrícola. Nueva Granada, con una economía más diversificada. A esto se sumaba el desgaste de la guerra, la infraestructura estaba devastada, la deuda externa era alta, y el descontento empezaba a crecer. Aún así, la Gran Colombia representó una de las apuestas más audaces por la integración latinoamericana. Fue un intento real de unidad continental. Un experimento adelantado a su tiempo. Que no logró sostenerse. Pero como veremos, sus efectos se sentirán profundamente en la historia de Venezuela. Porque de las cenizas de ese sueño bolivariano, surgirá la primera presidencia de la República de Venezuela. A medida que avanzaba la República de Colombia, la llamada Gran Colombia, se hizo evidente la necesidad de organizar mejor un territorio tan vasto y diverso. Así, el 25 de junio de 1824, se promulgó la Ley de División Territorial, una reorganización política y administrativa que pretendía lograr una gestión más eficiente y cercana a las realidades sociales y geográficas del momento. El país fue dividido en 12 departamentos, 37 provincias y 193 cantones, cada uno con su jerarquía interna. Los departamentos eran: Apure capital, Barinas, Azuay, Cuenca, Boyacá, Tunja, Cauca, Popayán, Cundinamarca, Bogotá, Ecuador, Quito, Guayaquil, Istmo, Panamá, Magdalena, Cartagena, Orinoco, Cumaná, Venezuela, Caracas, Zulia, Maracaibo. Cada departamento contaba con provincias, cantones y parroquias. Por ejemplo, el departamento de Cundinamarca incluía provincias como Bogotá, Antioquia, Mariquita y Neiva. Esta estructura reflejaba el afán por construir una república centralizada pero funcional. Para lograrlo, se establecieron dos figuras clave en cada región: el intendente, responsable de la administración civil, y el comandante general, encargado del poder militar. Además, se crearon 3 distritos judiciales y militares para facilitar la defensa y la justicia. El Distrito del Norte, que abarcaba Venezuela. El Distrito del Centro, con Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Magdalena. Y el Distrito del Sur, que incluía Ecuador, Azuay y Guayaquil. Sin embargo, esta estructura fue efímera. En 1825 se derogaron los distritos y se estableció un sistema judicial más centralizado, con una alta corte en la capital. Todo esto fue posible gracias a un hito político, el Congreso de Cúcuta, celebrado en 1821, en Villa del Rosario. Allí se reunieron 57 diputados de las antiguas Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Confederación Venezolana. Entre ellos, nombres notables como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño y Estanislao Vergara. Este congreso dio nacimiento legal a la Gran Colombia y promulgó la Constitución de 1821, una carta que intentaba unificar legalmente a pueblos que aún se sentían muy distintos. Pero aunque la estructura era clara sobre el papel, la realidad era mucho más compleja. Las tensiones entre Bolívar y Santander crecieron. El primero quería un gobierno fuerte y centralizado, el segundo, una república legalista y descentralizada. Cuando Bolívar asumió poderes dictatoriales en 1828 tras sobrevivir a la conspiración septembrina, el quiebre fue irreversible. Santander fue exiliado. La desconfianza reinó. Y así, comenzaron a tejerse los hilos del final. La disolución de la Gran Colombia fue un proceso complejo, pero podemos resumir sus principales causas. 1. El regionalismo y las diferencias geográficas. Caracas, Bogotá y Quito tenían intereses y realidades profundamente distintas. El centralismo desde Bogotá generaba tensiones en regiones que buscaban autonomía. 2. La debilidad institucional. La Constitución de Cúcuta no pudo implementarse de forma efectiva. El Estado era frágil, sus estructuras apenas funcionaban, y el territorio era demasiado vasto. 3. Conflictos personales y políticos. Las diferencias ideológicas entre Bolívar y Santander dividieron al liderazgo. El intento de establecer una dictadura temporal profundizó las fracturas. 4. La crisis económica. La guerra dejó al país devastado y endeudado. El comercio estaba paralizado. No había una política fiscal unificada. Las regiones no confiaban en la redistribución de recursos. 5.
La falta de una identidad nacional común, la mayoría de la población no se sentía gran colombiana. Seguían viéndose como venezolanos, neogranadinos, quiteños. La unidad era política, pero no emocional. Pero más allá de las causas estructurales, la disolución de la Gran Colombia también tuvo fechas, hechos y protagonistas concretos. Veamos cómo se fue desmoronando, año tras año, el sueño de una sola república. En 1826 la Cociata en Venezuela. En Valencia, José Antonio Páez se negó a obedecer órdenes emanadas desde Bogotá. Este movimiento, conocido como la Cociata, marcó el primer gran acto de rebeldía abierta contra el centralismo. Bolívar intervino desde lejos, en lugar de castigar, perdonó a Páez y lo ratificó como jefe civil y militar. Pero el daño al proyecto unificador ya estaba hecho. En 1828 el intento de dictadura y la conspiración septembrina. Bolívar, convencido de que la República estaba en peligro, disolvió el Congreso y asumió poderes extraordinarios. En septiembre, sobrevivió a un atentado en Bogotá, conocido como la conspiración septembrina. La respuesta fue dura: represión, persecución y el alejamiento de muchos de sus antiguos aliados, especialmente los liberales. En 1829 el separatismo se enciende. En Quito, los reclamos por autonomía comenzaban a tomar forma. Mientras tanto, en Venezuela, Páez convocaba un Congreso Nacional, claramente orientado hacia la independencia. En 1830 la ruptura definitiva. En marzo, Simón Bolívar renunció al poder, agotado física y moralmente. Partió hacia Santa Marta, donde moriría el 17 de diciembre de ese año. Antes de eso, el 13 de enero de 1830, Venezuela declaró formalmente su separación de la Gran Colombia, con Páez como figura clave. En mayo, Ecuador haría lo mismo, bajo el liderazgo de Juan José Flores. Solo quedó la Nueva Granada, la actual Colombia, como heredera institucional, pero ya no como una federación, sino como un nuevo país. Y así, el sueño bolivariano se desvaneció. La Gran Colombia fue una república que nació con ideales de unidad y libertad, pero se desintegró entre diferencias regionales, conflictos personales y límites históricos. De esas ruinas, surgió una nueva etapa, la República de Venezuela, que comenzaría oficialmente su camino en 1830. El primer paso lo daría José Antonio Páez, un llanero convertido en jefe de Estado, y en muchos sentidos, el padre fundador de la nueva República Venezolana. El cual dará inicio a este maravilloso proyecto que es Ecos de la República. De eso hablaremos en nuestro próximo episodio. Porque como siempre decimos, la historia no se repite, se revive. Porque en cada rincón de ese pasado polvoriento, aún late el corazón de lo que somos hoy. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final, no se olviden de darle like, seguirnos, y activar la campana para no perderte el próximo capítulo. Y así cerramos el arcón del tiempo por hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Esto fue Ecos de la República. Hasta la próxima.